Bueno, buenos días. Bueno, sumar un poco a lo que dice Martín, la idea del taller de hoy es contarles una experiencia que llevamos a cabo juntos, con el moderador acá presente, entre las dos empresas, ¿sí?, en las que trabajamos, yo desde GeoAgro y él desde la empresa en la que asesora Bellamar. Particularmente pudimos detectar o cuantificar daños por heladas tardías en trigo mediante imagen satelital, índice y demás. Bien. Bueno, a modo de introducción muy cortito me gustaría contarles un poco cuál es la visión que tenemos de GeoAgro, cuál es el concepto, digamos, de esto de las imágenes satelitales, de las tecnologías en el agro, ¿sí? En esto del congreso que estamos transitando de las ACTech, la semana ACTech, y algunas ideas. Sí, bueno, la primera que seguramente se estuvieron participando en varias charlas. Hoy se escucha mucho las imágenes satelitales, las tecnologías como herramientas. Me gusta ese concepto, el hecho de que sean herramientas, las cuales a partir de esas imágenes podemos generar índices, ¿sí?, que nos permiten detectar zonas dentro de un cultivo que se está comportando de manera diferente, empezar a ser más eficientes en recorridas, en manejos y demás. Y también hay muchas plataformas que se están dando, digamos, que nos permiten generar reportes y análisis de manera automática, ¿sí? Todas son datos que están buenos, pero pasa que sucede, que es algo que está pasando hoy en día, es que eso queda en esas plataformas, quedan en datos, y hay una brecha o un poco uso de esa información, ¿no? Hay mucha tecnología, cada vez más. Bueno, las imágenes satelitales en realidad se está escuchando mucho hoy, la realidad que hace muchos años que están, y aparte cada vez vamos a tener más, con más frecuencia, con más resolución. Plataformas están buenísimas, la verdad que hay muchas muy lindas, pero la realidad es que la gente no la está usando, y es porque estamos poniendo muy poco foco en los equipos de trabajo o en las personas. Sí, hay muy poca capacitación, se habla mucho de la tecnología y no para qué. Creemos que sin equipos de trabajo interactuando y sin personas que se apropian de esas herramientas, todo queda, ¿sí?, en imágenes satelitales y reportes. Si nosotros incorporamos a las personas, vamos a poder generar una gestión colectiva de conocimientos, que eso es lo más importante, y nuevos saberes, ¿sí?, que es lo que buscamos. Estos nuevos saberes nos van a permitir ser más eficientes. Bueno, la idea de hoy es contarle un nuevo saber que pudimos adquirir. Bueno, ya metiéndonos entonces en el caso, la experiencia que me gustaría compartir, lo que vemos acá es un lote, ¿sí?, de un establecimiento cerca de la zona de Lobería, sureste de Buenos Aires. Y la primera imagen que vemos, esperen que encuentre el punto, ahí, es una imagen satelital. Los colores en los que vemos se llama falso color. No sé si alguno lo escuchó el término, probablemente sí, probablemente otros no. Brevemente lo explico. Las imágenes satelitales son imágenes multiespectrales, o sea que lo que hacen es captar en varias bandas del espectro electromagnético que emite el satélite de esas bandas. Dependiendo de cómo yo las combino, puedo ver diferentes colores y eso a mí me va a permitir hacer diferentes interpretaciones. Y depende de lo que yo quiera ver, me sirve una u otra combinación, ¿no? Lo que vemos en falso color es como si yo tomaría una fotografía con un film infrarrojo y lo que yo vería es, mientras más rojo veo más cultivo, más vigor, más cantidad, ¿sí? Si tuviera un lote todo de trigo, lo vería todo rojo, y en su máximo vigor lo vería un rojo fuerte. Y cuando me acerco más a los azules o verdosos o pálidos, veo el cultivo recién emergiendo o poca vegetación o más seco, ¿sí? Y si yo quisiera ver agua, lo vería en un verde muy oscuro. Bueno, estamos viendo una imagen Sentinel de diciembre, ¿sí?, del 2018, con lo cual ese lote tiene trigo y se está acercando a madurez, próxima cosecha, con lo cual estoy viendo rojos más pálidos o verdosos, ¿no? Pero fíjense que se ve una diferencia y clara, donde hay una zona roja, ¿sí?, o más roja, o sea que hay mayor índice, podemos decir, hay más cultivo, y una zona más azul donde
probablemente esté más seco ese cultivo, ¿sí? A partir de esa imagen yo genero un índice verde que es más fácil de interpretar, más verde, digamos, el cultivo emite más radiación, digamos, y menos verde, tiene un menor índice. Bueno, nosotros con los chicos lo que hacemos y Georo lo que ofrece a las empresas es trabajar en proyectos de innovación, donde uno define objetivos y hacemos un seguimiento. Entonces hacemos reuniones remotas para analizar estos índices. Frente a las heladas que se dieron en noviembre más o menos, Martín se comunica y me dice, Chana, está bueno que en la próxima reunión veamos cómo se ven con los índices el daño que tuvimos en trigo de las heladas. Entonces, bueno, el NDVI es un índice que el concepto es que mientras más verdor, el cultivo está con mejor estado de salud, más sanidad, mayor desarrollo, y menos verdor, digamos, está en un poco peor situación, podríamos decirlo. Entonces, yo así, sin pensar mucho, le dije, sí, seguro que vamos a ver en zonas donde el índice verde es más bajo, daño. Y me dice, no, va a ser al revés. Donde veamos que el índice verde va a ser más alto, el daño va a ser peor. Me dice, ¿por qué? Y ahí nos pusimos a analizarlo juntos. Resulta que en las heladas tardías, lo que se afecta es la espiga. Con lo cual la planta no encuentra destino para sus asimilados. Entonces, al no encontrar destino, va a permanecer más tiempo verde y eso va a hacer que el índice se vea más verde y donde el cultivo sigue su normal maduración, el índice va a bajar y se va a ver menor índice. Con lo cual, ahí donde ustedes ven más índices verdes, para diciembre hay un mayor daño de la helada y donde ven índice verde más bajo, el daño es menor o no se está dando porque el cultivo sigue su normal desarrollo hacia madurez y el índice baja. Bueno, lo que decidimos hacer entonces fue una clasificación de ese índice, ¿sí? Que es el que vemos acá, al costado. Lo que ustedes ven, la clasificación la hicimos en 3 clases, pero se tendió a hacerlo en 2. Entonces, lo que ven con color rojo es el índice verde más bajo, ¿sí? Después lo que ven con color amarillo es el índice verde medio. Con lo cual, donde vemos rojo, el daño fue menor y donde vemos índice verde más alto, el daño fue mayor. Esa imagen se usa para hacer una navegación a campo con una aplicación móvil que me permite a mí pararme en cada una de esas zonas y verificar esta teoría que veníamos desarrollando. Evidentemente, se validó, eso fue así. El ingeniero agrónomo del campo fue y vio estas diferencias. Y luego con el tasador de la aseguradora se usó el mismo mapa para hacer la recorrida. Y fíjense que donde el índice verde marcaba como medio, el daño había sido el 60%, o sea, un índice verde más alto, y donde el índice verde era más bajo, el daño había sido un 20%. Bueno, acá vemos una serie de índices verdes, o sea, cómo fue evolucionando en las distintas fechas. La primera es del 6 de octubre, ¿sí? Fíjense ahí el cultivo estaba en uno de máximo crecimiento y desarrollo. Se ven algunas diferencias, probablemente ambientales, ¿sí? Después, en 7 de noviembre, 25 de noviembre, en ese periodo se dan las 2 heladas, en esto del sureste de Buenos Aires. Esto de las heladas está bueno empezar a prestar atención porque ya hace varias campañas que se vienen dando estas heladas tardías y están afectando las espigas y mermas en el rendimiento. Y ahí se empiezan a marcar zonas distintas a las ambientales, digamos, donde se producen estos daños de las heladas, ¿no? Hacia el 15 de diciembre se empieza a ver dónde está más verde el mayor daño. Fíjense que para el 25 de diciembre se sigue acentuando, o sea, lo que no se dañó sigue bajando el índice verde. Que ahí. Y cuando nos vamos acercando a cosecha, que enero, este cultivo fue cosechado 8 o 10 de enero, siguen quedando zonas verdes. ¿Sí? Esto ocurre por lo que hablábamos de las espigas no se dañan, entonces la planta continúa verde porque no puede traslocar sus asimilados. Bueno, después procesamos el mapa de rendimiento, ya le pudimos empezar a poner número a ese daño y también se va a haber una correspondencia entre donde el índice verde es más alto, el rinde fue menor, ¿sí? Estamos hablando de 4,4 toneladas,
y donde el índice verde fue bajo, que era la primera clasificación que habíamos dicho, el rendimiento fue mayor. Estamos hablando de 1 a 1,20 toneladas de diferencia, o sea, una merma en el rendimiento donde hubo un daño. Bueno, entonces, ¿cómo es que podemos cuantificar nosotros los daños? Bueno, vamos a hacer una imagen posterior a la helada. Esa imagen la vamos a clasificar, entendiendo que donde el índice verde es más alto hay mayor daño. Vamos a ir al campo a verificar eso. Y en esa clasificación vamos a tener cuántas hectáreas hay de cada una de esas zonas. Entonces, teniendo la cantidad de hectáreas y teniendo el porcentaje de daño, podemos calcular para cada hectárea ese porcentaje y así tener las estimaciones de mermas en el rendimiento, empezar a estimar cuánto va a rendir ese lote con el daño. Bien, bueno, este es otro caso que también lo hicimos para otra empresa, también sureste de Buenos Aires, Balcarce, son campos todos que están vamos a ver dos casos más que están muy cerquita. En este caso vemos un índice verde anterior a la helada, ¿sí? La helada se dio mitad de noviembre, y un índice verde posterior a la helada, que es el de principios de diciembre. Fíjense lo mismo. Empezamos a detectar zonas donde el índice verde es mayor, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí con azul en la del 2 de diciembre, y zonas donde el índice verde es menor. En este caso se genera un mapa, que es el que ven después, que se llama tasa de cambio, que lo que hace es comparar un índice con el otro y ver si en la parte del lote el índice baja de una fecha a otra, se mantiene estable o aumenta. ¿Sí? Es para ver cómo se viene desarrollando el cultivo comparándolo entre dos fechas. Se hace en porcentaje, ¿sí? Y ahí lo que ven, si veríamos azul, el índice subiría. Lo que vemos en color más neutro, más clarito blanco, es que el índice se mantuvo estable, ¿sí? Y en rojo decreció. Con lo cual nosotros deberíamos haber visto todo el lote decrecido por una cuestión de madurez, y vemos zonas donde el índice continúa estable. Si eso lo clasificamos y después lo cruzamos con el mapa de rinde, nuevamente, ¿sí? En tasas positivas, el índice fue el rendimiento fue más bajo, ¿sí? Acá estamos hablando de 4 toneladas, y en zonas donde el índice bajó por una tasa negativa, por una cuestión de madurez, el rendimiento fue de 5 toneladas. De hecho, fíjense que en esta zona, hasta si ustedes se fijan, lo que ven al costado es un mapa de rendimiento. Valores rojos es donde arrojó menos rinde. Y lo que vemos en verde y en azul, el rendimiento fue mayor. Pero fíjense que hasta en el mapa de rendimiento hay zonas incompletas, ¿sí? Ahí, que se corresponden directamente con zonas donde el cultivo no se cosechó, se perdió, o sea, la espiga directamente no llegó a llenado y el cultivo no se cosechó. Bueno, un caso más para sumar, este es el azul, también sureste de Buenos Aires, también con un índice verde anterior y posterior a la helada. Particularmente acá se afectó la zona sur del lote, y haciendo la tasa de cambio también pudimos ver que bueno, la mayoría de los lotes decreció, pero en todo lo que fue la parte sur de ese lote el índice se mantuvo estable. Cruzándolo con el mapa de rendimiento, nuevamente, para sumar un caso más, en tasa positiva, el rendimiento fue de 3,2 toneladas y en tasas negativas fue de 3,9, casi 4. Bien. Bueno, algunas ventajas que podemos sacar de este método es, bueno, primero podemos hacer recorridas a campo mucho más dirigidas, ¿sí? Porque uno ya de antemano sabe dónde, en la parte del lote donde fue afectada. Entonces, con la aplicación móvil y la capa base, puedo ir a un punto y a otro, con lo cual estoy siendo más eficiente y estoy ganando tiempo, ¿sí? Sin este método, probablemente nos queden zonas sin evaluar. Probablemente vayamos a la peor parte del lote, a la más dañada o a la mejor, no lo sabemos. Entonces, conocer la situación real de los lotes,
¿sí? Tener una idea mucho más certera antes del peritaje. Y después, con el perito de la aseguradora, poder ir a lugares puntuales y representativos, ¿sí? O sea, saber a dónde vamos a ir a evaluar. Validar el cálculo de daño que hace la aseguradora, ¿sí? Porque también ellos, sin tener esta tecnología, harían muestras al azar y arrojarían un daño que por ahí el daño fue mucho mayor y la aseguradora, digamos, no se estaría haciendo cargo de la realidad. Es un proceso muy fácil de llevar a cabo. Fíjense que es un índice verde posterior, clasifico, veo hectáreas, voy a campo y determino daño. Y calcular mermas de rinde de manera mucho más certera y no a ojo, digamos, ¿sí? Por muestra al azar. Entonces, podemos decir que desde lo técnico agronómico, bueno, voy a poder cuantificar el daño. Desde lo comercial voy a poder estimar mejor los rindes para la logística de venta, ¿sí? Porque voy a poder calcular la merma. Y hay una ganancia económica sin duda. Primero desde el punto de vista de la aseguradora y después desde el punto de vista comercial en cuanto a venta, logística y demás de rindes. Bueno, para ir terminando, sé cómo andamos de tiempo. Impecable, bueno, gracias. Bueno, heladas tardías de trigo, recuerden esto, el daño se ve reflejado en un mayor NDVI, ¿sí? Esto ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque la planta continúa verde, ya que los asimilados no encuentran destino por daño de la espiga. Cuantificar el daño es un proceso sencillo, nos gustaría que se vayan con esa idea. Podemos obtener ganancias de todo tipo, tiempo, información certera, económicas. Y se necesita de plataformas, ¿sí? De índices de tecnología, de aplicaciones, pero fundamentalmente de personas dispuestas a aprovecharla, ¿sí? Esa es una conclusión que nosotros nos gustaría dejar. Por último, para volver a la introducción, ¿sí? De manera gráfica, la realidad hoy también seguramente vieron muchas plataformas y empresas y demás. Hay satélites, drones, aplicaciones de todo tipo, sistemas de gestión. Bueno, ahí se ve, digamos, como cuadraditos para arriba, que esto significa que esto va a ir en aumento y va a crecer muy rápido. Todo eso va a parar a una plataforma GIS, Big Data, analiza. Lo más importante es que haya un paso que sigue, que es que eso se lleve a una operatoria a campo, si no, nada de esto tiene sentido. Que esa operatoria a campo también devuelva información, ¿sí? Por la experiencia, que es lo más importante. Y fíjense que al costado naranja hay una serie de verbos, ¿sí? Hay que registrar, integrar, procesar, analizar, optimizar decisiones, operativizar, ¿sí? Y todo eso lo hacen las personas. Con lo cual, sin toda esa inteligencia colectiva, nada de todo lo otro sería posible o útil. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buen día. Quería saber qué correlación hubo después en cuanto a la peritaje de la compañía, ¿sí? Porque esos porcentajes de daño fueron tomados contra a cosecha, ¿verdad? ¿Y cómo fue el análisis, si fue por lote o por área la evaluación de la aseguradora? Bien. Sí, en realidad algunos lotes el peritaje fue mucho más certero, en otros no tanto, pero hubo muy buena correlación. Y sí, se hace por lote. O sea, este fue un caso ejemplo de un lote, pero después se hizo el mismo análisis para cada uno de los lotes. Le completo, Giovanna. Dale, perfecto. Sí, la cobertura por lote, no por área. Y en realidad, 7 años antes tuvimos una helada muy parecida. Pues es un laburo que hicimos entre los dos. Y en ese mismo campo, al no tener la tecnología o no saber cómo resolverlo, de repente hicimos rollos y picamos como 300 hectáreas de trigo. La diferencia entre eso y esto es
que fuimos mucho más a lugares determinados y podemos saber exactamente qué nos pasaba en cada lugar. La vez anterior, este campo tiene 1.500 hectáreas de trigo. Obviamente ibas a los lotes en los cuales suponías que había daño de helada y empezás a caminar, y cualquiera de los que está acá que haya caminado un lote de trigo, si estás en el sudeste, un lote de 6.000 kilos de trigo, caminar es un problemita. Entonces empezás a frenar en donde vos suponés que está más o menos, qué sé yo, y empezás a tratar de adivinar. 7 años atrás adivinabas. Parece que esto nos dio una herramienta para ser mucho más precisos y de hecho casi todo lo pudimos cosechar y con rendimientos mucho más lógicos y nos quedamos muchísimo más tranquilos. Sí, eso fue lo que pasó. Había una pregunta por allá, ¿puede ser? Perdón. No, mi pregunta es si han usado esto para determinar enfermedades también. Ahora que está bastante de moda las enfermedades por zonas en trigo, a ver si puede llegar a utilizarse o en EDBI o algún otro índice que no se sature tanto, no sé. Sí, acá, digamos, dimos un caso que mostramos, digamos, el índice se puede usar para seguimiento de cultivo y detectar numerosas cosas. Lógicamente con el índice se ven enfermedades porque hay una cuestión del síntoma de la planta, del signo donde el índice ahí sí va a ser menor. Y sí, lo mismo. O sea, la idea siempre es poder verlo con el índice te va a mostrar zonas del lote que están diferentes. En el caso que haya sido una enfermedad, va a poder ver zonas más afectadas y menos afectadas. Y ir a campo a una recorrida dirigida para ver de qué enfermedad y en qué tanto daño se está dando esa enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? ¿El porcentaje de daño lo analizaron a campo o a través de las imágenes o después por monitor? No, el porcentaje de daño a campo es el que dio el peritaje del tasador. Claro, ese 60-20 que estaban mostrando. Sí, no, fue a campo. Está. No, con el índice solo clasificamos una situación frente a otra y ese porcentaje se da a campo. Está. Gracias. No, de nada. Sí, por ahí te aclaro algo más. En realidad, digamos, también el ingeniero del campo fue dirigido a ese lugar a ver si había cosecha o no había cosecha. Dentro de eso también sacó cantidad de granos, calculó lo que él pensaba que iba a rendir cada lugar. Después, obviamente, el tasador del seguro fue al mismo lugar y calculó el daño. Pero también la otra cosa es que nosotros quedarnos tranquilos que no tenemos 0 de rendimiento. O sea, la idea era poder saber a principio de diciembre si íbamos a tener 0 y valía la pena enrollarlo o picarlo, o si íbamos a tener 3.000, 2.000, 5.000, o sea, qué teníamos en cada lugar. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya no? Llegué 3 minutos tarde, así que espero que no lo hayan aclarado. ¿Probaron con alguna otra combinación de bandas? No, lo hicimos con índice verde. Vos porque la pregunta viene referida a algún otro índice. Volando, no sé cómo era la condición ambiental, si había humedad o no, que por ahí estoy volando. La escarcha o algo por el estilo pueda ser manifestada en alguna otra combinación de bandas. No, se hizo con índice verde y hubo correlación. Quizás se podría haber usado otro índice con un poco más de corrección, pero hubiese dado lo mismo. Vamos a aclarar la discusión inicial. Después de las heladas, lo dijo Anabela cuando empezamos, ella pensaba que lo que iba a ver era que el índice verde disminuyera. Porque obviamente cuando hay una helada, en casi todos los cultivos lo que se ve es que se secan las hojas. En el trigo, cuando están maduras, no se secan las hojas permanecen verdes. Entonces cualquiera que haya subido a una cosechadora cuando está cosechando un lote helado, ve que todas las espigas están paradas y donde entra con la máquina en ese lugar, lo ve que las hojas están todas verdes. Entonces yo le dije a Anabela, no, veamos al revés. Entonces empezamos, que sí, que no. Digo, vas a ver que va a pasar eso y bueno, se vio eso. Entonces, por eso estamos dando esta charla, porque en realidad era una discusión que teníamos que generó todo un intercambio que a nosotros nos sirvió un montón. Entonces, me parecía que estaba bueno que lo charlemos. Yo tenía una pregunta para Anabela, que lo dijo al principio, que es, estamos viendo que hay montones de tecnologías, vamos a comer eso Actech, hay drones, satélites,
todas las plataformas, todas las empresas te brindan plataformas gratuitas, entras en las imágenes de Sentinel. ¿Por qué nadie las usa? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que primero hay una realidad y es que esto que hablamos de lo urgente o de la diaria, del torbellino del día a día, las empresas, los productores, los técnicos, digamos que hay que sembrar, que hay que cosechar, que viene el insumo, que hace que uno no, digamos, la diaria te coma y no le presta atención. Me parece que hay un poco de que falta de conocimiento de para qué usarlo. A veces desde el lado de las empresas que ofrecemos tecnología, en realidad, aparte de la tecnología, tenemos que explicar y capacitar a la gente en para qué y en el por qué. Entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta al revés, o adquirimos la tecnología porque nos parece novedosa y después resulta que no sabemos para qué usarla y ahí queda. Cuando en realidad nosotros tenemos que detectar una necesidad y en base a eso ver cuál es la tecnología que a nosotros nos va a permitir solucionar un problema o ser más eficiente. Me parece que pasa un poco por ahí. Bien. ¿Qué le pasa? Eu falo de situação de Brasil. Tivemos uma, falo em português, tivemos uma helada há uma semana forte em um trigo já começando a explicação. Uma semana depois já começa a ver essa diferença de color de mais verde? Ou quanto tempo demora para poder ver essa diferença dessa continuação do processo de fotossíntese que está falando? El tiempo es en el mismo momento, digamos, que se empieza a detectar en la planta, digamos, porque lo que vamos a ver acá es lo que la planta refleja. Entonces, en el momento en el que el daño de la helada se empezó a ver, la próxima imagen ya lo va a permitir mostrar. Cuando, digamos, vemos en esto de que la espiga se dañó y que una parte queda verde y la otra no, es ahí donde podemos empezar a verlo con los índices, digamos. El índice no nos va a mostrar algo diferente a lo que vamos a ver a campo. ¿Hay alguna pregunta más? Estamos así como en silencio. Ana, ¿querés hacer alguna aclaración más? ¿Algo que te haya quedado en el tintero? No, que recuerde. No. No. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar las gracias a Anabela y damos por concluido el taller.